buenas. Mi nombre es Luis Chuquipoma Sanabria. Soy estudiante del cuarto año de la Facultad de Medicina de la Universidad Cayetano Heredia y soy tutor de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas. El motivo de esta clase es para hablar acerca de la fisiología de la membrana sinovial. Esta clase se divide en 4 aspectos. En primer lugar vamos a hablar de la definición de la membrana sinovial. En segundo lugar hablaremos de la composición de la membrana. En tercer lugar vamos a hablar de la relación membrana sinovial-movimiento. Y el cuarto lugar va a ser de las funciones de la membrana sinovial. Hablando de la definición, en principio hay que hablar de cuál va a ser la estructura que se va a beneficiar directamente de la existencia de la membrana sinovial. Y esta va a ser la articulación sinovial. La articulación sinovial es la estructura que más movimiento va a realizar en el cuerpo humano. Al ser la estructura que más movimiento realiza en el cuerpo humano, se somete a diferentes tipos de injurias. Pueden ser fuerzas de cizallamiento, pueden ser lesiones de índole mecánico, y además de que esta también cuenta con un cartílago que es avascular, es decir, un cartílago que no recibe irrigación directamente, entonces no recibe nutrientes de la sangre misma. Todos estos factores predisponen a que la articulación sinovial por sí sola sea una articulación que no sería viable su existencia, de no ser por la existencia de una estructura de soporte, y dicha estructura es la membrana sinovial. Entonces la membrana sinovial se va a encontrar en la articulación sinovial, tapizando la cara interna de la cápsula articular, y se va a extender hasta el periósteo, hasta la interfase hueso-cartílago de la misma. Y bueno, esta va a ser la extensión de la membrana sinovial. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que la membrana sinovial no se encuentra en total, o mejor dicho, no se encuentra en asociación directa con el cartílago o con los meniscos articulares, sea la articulación sinovial correspondiente. ¿Por qué? Porque porque los cartílagos son los lugares de amortiguamiento del movimiento, es decir, son los lugares que más están sometidos al estrés mecánico. Si la membrana sinovial se encontrase directamente unida a se sometería a diversos tipos de injuria y lesiones que no harían viable su vida. Entonces tendremos que la membrana sinovial va a ser una estructura que tapiza la cara interna de las articulaciones sinoviales, no va a tapizar ni cartílagos ni meniscos, y su función va a ser la de soporte y sostén de la articulación sinovial. Hablando de la composición, la membrana sinovial consta de 2 capas, una capa íntima o sinovial y una capa subíntima. Esta capa íntima se encuentra en asociación con la sinovia, con el líquido sinovial, el compartimento sinovial, y la capa subíntima se va a encontrar en asociación con la cápsula articular. La capa íntima es la capa funcional de la membrana sinovial. Vamos a detallar más adelante por qué es la capa funcional. Mientras tanto hablemos de sus características histológicas. No cuenta con desmosomas, no cuenta con uniones estrechas célula a célula. El hecho que no cuente con desmosomas, que son proteínas intercelulares que van a generar una unión entre célula y célula, asimismo que no cuente con uniones estrechas, va a permitir que la capa íntima sea una capa porosa. Esta porosidad va a permitir el libre flujo de sustancias, sea de donde vengan. Y entonces esto le va a dar a la capa íntima la capacidad de ser bastante permeable. Por otro lado, la capa íntima no cuenta con membrana basal. Podremos hacer una analogía para explicar qué es la membrana basal. La membrana basal sería análogamente lo que es para el tejido, como lo son las bases de la casa para un edificio, una edificación. Las bases de una casa son las que le dan la rigidez, la tenacidad, el soporte al movimiento a una estructura. Igualmente pasaría con la membrana basal. La membrana basal le da soporte y le da una conformación específica a un epitelio para que pueda soportar cierto estrés mecánico. Entonces la capa íntima no cuenta con membrana basal. Esto le da la característica a la capa íntima de que va a poder evitar la sobrecarga mecánica. ¿Y por qué evita la sobrecarga mecánica? Porque la articulación sinovial es una articulación que está sometida constantemente al movimiento. Al ser una articulación que se mueve constantemente, entonces no nos convendría una capa íntima que sea rígida, que se oponga al movimiento. Nos convendría una capa íntima que sea flexible, que sea
un poco más laxa, puesto que así va a poder soportar el estrés mecánico o el movimiento que se realice en la articulación. Y ahora, yendo un poco más a su ámbito funcional, tenemos que la capa íntima cuenta con dos líneas celulares principalmente, que son los sinoviocitos. Sinoviocitos tipo A y sinoviocitos tipo B. Los sinoviocitos tipo A son los de origen macrófago monocítico, es decir, siguen una línea germinal similar a la de estas células. Esto le daría más que todo una orientación de sistema inmune, ¿no? Una orientación celular que está enfocada en la defensa de la articulación ante cualquier injuria, cualquier infección, cualquier noxa. Tenemos que el sinovicito tipo A conforma el 20% de la población celular de la íntima. En condiciones de estrés, dicho sea de paso, en condiciones de inflamación, esta población puede aumentar a ser el 80% según la literatura lo describe. En el ámbito celular meramente, podremos observar que los sinovicitos tipo A tienen muchas vacuolas, tienen lisosomas, mitocondrias y aparato de Golgi desarrollado. Esto se puede relacionar muchísimo con su capacidad fagocítica. ¿Por qué? Porque todas esas estructuras están relacionadas por decirlo así, a la absorción y a la degradación intracelular de cuerpos o estructuras extracitoplasmáticas. Y en el ámbito inmunistoquímico tendremos que los marcadores más comunes para el sinovicito tipo A son el CD163 y el Fc gamma R3A. Hablando del sinovicito tipo B, el sinovicito tipo B es proveniente de los fibroblastos. Corresponde a ser el 80% de la población celular, entonces son las células más abundantes de la capa de la íntima. Respecto a sus características celulares, tienen escasas vacuolas, tienen abundantes vesículas de secreción y un retículo endoplasmático rugoso bastante desarrollado. ¿Qué tenemos que destacar de aquí? Que tiene abundantes vesículas de secreción y el RER. ¿A qué nos orientaría esto? Su mismo nombre lo dice, la capacidad secretora del sinoviocito tipo B. El sinoviocito tipo B va a encargarse de secretar. ¿Y qué va a secretar? Ácido hialurónico, lubricinina y fibronectina. Esto es importantísimo porque el sinoviocito tipo B, ¿de qué se va a encargar? De darle las características más importantes al líquido sinovial. Se va a encargar de secretar a las moléculas que van a conformar el componente osmótico o el componente funcional, hablando específicamente en el ámbito mótil, en el ámbito mecánico, que vamos a profundizar de esto más adelante. Se va a encargar de sintetizar estas moléculas, las que van a conformar principalmente el líquido sinovial. En cuanto al ámbito inmunistoquímico, vamos a tener que los marcadores van a ser diversos, que están mencionados en pantalla, son el BCAM1, el CD44, CD55, y el uridina difosfoglucosa deshidrogenasa no es un marcador de membrana, sin embargo es una enzima que se reconoce por su amplia funcionalidad. ¿Y cuál es la funcionalidad de la uridina difosfoglucosa deshidrogenasa? Es la formación del ácido hialurónico. Hablando de la capa subíntima es una capa vasculonerviosa. Podríamos considerar en todo caso que la capa subíntima es la capa de sostén de la capa íntima, que es la capa funcional. Es la capa a la cual van a llegar los vasos, los nervios, incluso los vasos linfáticos, y que van a suministrar de nutrientes a la capa íntima y, dicho sea de paso, a la capa subíntima. En la capa subíntima vamos a tener como característica principal el predominio de varias líneas celulares, fibroblastos, macrófagos, mastocitos y adipocitos. Pero ¿cuál es la característica? Es que estas líneas celulares son comunes, es decir, vamos a encontrar este tipo de células en diversos otros tejidos del organismo, no son exclusivos de la capa subíntima, a diferencia de la capa íntima en la cual encontrábamos estas estructuras por decir así, exclusivamente en la membrana sinovial. Y la capa subíntima es un poco más rígida que la capa íntima. ¿Por qué? Por la presencia del colágeno. Tiene colágeno tipo 1, 3, 5 y 6. Ahora la relación membrana sinovial y movimiento articular. Esta relación membrana sinovial y movimiento articular se da gracias a 4 características principales de la membrana sinovial, tanto histológicas como funcionales.
En principio, la porosidad, como yo les mencioné, las células de la íntima o la capa íntima no tiene una unión de célula a célula, lo que le da un aspecto poroso, un aspecto mucho más permisivo para el pasaje de sustancias. Además que los vasos que llegan a la capa de la subíntima son vasos fenestrados, es decir, vasos con aberturas intracelulares perdón, intercelulares mucho mayores, que va a permitir el pasaje de sustancias de una manera mucho más fácil. Otro factor o otra característica, otro aspecto que permite el pasaje, o mejor dicho, que permite que el movimiento se dé gracias a la existencia de la membrana sinovial es la plasticidad. La membrana sinovial no tiene membrana basal, eso le da una característica mucho más elástica, mucho más laxa y mucho más permisiva por el movimiento libre de la membrana, digo, de la articulación sinovial. Otro aspecto es que no se adhiere a planos articulares meramente, no se adhiere a los meniscos, no se adhiere al cartílago articular. Entonces no va a permitir que, o mejor dicho, no va a obstruir el libre movimiento. Además de que se evita de estar sometido a factores o agresiones de índole mecánico. Por último, otro aspecto importantísimo es el de la lubricación. Este aspecto es el que va a permitir que la articulación se conserve años de años. ¿Por qué? Porque las articulaciones van a tener una fuerza de fricción mucho menor gracias a la presencia del líquido sinovial. El líquido sinovial es rico en ácido hialurónico, en lubricinina, que, como vamos a explicar más adelante, va a permitir el pasaje, o mejor dicho, va a generar una sustancia mucho más viscosa, mucho más lubricante, valga la redundancia, que va a disminuir las fuerzas de fricción entre los cartílagos articulares y los meniscos, generando así una mejor conservación de las estructuras de la articulación sinovial. Ahora hablemos de las funciones. Son 4 las funciones que vamos a destacar de la membrana sinovial. Empecemos con la formación del líquido sinovial. Antes de hablar meramente de la formación del líquido sinovial, me gustaría que tengamos un concepto bastante claro. Este concepto que me gustaría que tengamos va a ser el de las fuerzas de Stirling. ¿Qué son las fuerzas de Stirling? Pues bueno, las fuerzas de Stirling son fuerzas ideadas para explicar el pasaje desde un compartimento vascular, el pasaje de agua de un compartimento a otro compartimento. En este caso de la imagen, el pasaje de agua desde el compartimento intravascular hacia el compartimento extravascular o intersticio, a través de una membrana semipermeable o permeable al agua. Diciéndolo de otra manera, hay fuerzas que permiten que el agua pase de un lado a otro y viceversa, gracias a diversas características. Vamos a agrupar a las fuerzas de Stirling en 2 grupos. En las fuerzas, o bueno, la fuerza se puede traducir como presión, en la presión hidrostática y la presión osmótica. Son fuerzas que se encuentran a ambos lados de los compartimentos. Hablemos de la presión hidrostática en primer lugar. La presión hidrostática es dada gracias al impulso del bombeo del corazón. El corazón impulsa la sangre y la sangre, por una diferencia de presiones, se va a mover del lugar de mayor presión al lugar de menor presión. Como estamos viendo en la flecha roja, se dirige hacia abajo, ¿no? Se dirige hacia abajo. Pero esta presión también se traduce en presión o fuerza hacia las paredes del conducto. Como las paredes del conducto son permeables al agua, el agua que se está golpeando o se está empujando contra las paredes del vaso, va a poder salir. ¿Por qué? Porque el agua puede salir libremente por las paredes del capilar. Esa es la presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión que va a buscar que el agua escape del capilar, salga hacia un compartimento externo. Si nosotros solo tuviéramos presión hidrostática, rápidamente nos quedaríamos en agua dentro de los vasos sanguíneos, entraríamos en un cuadro de hipovolemia. Pero esto no es así. ¿Gracias a qué? A que también contamos con una fuerza opuesta, una fuerza que lo que va a buscar es que el capilar se quede con el agua. Es más, que el agua entre al capilar. Esta fuerza es la presión osmótica. La presión osmótica es dada por solutos, por proteínas que se quedan dentro del compartimento y no pueden salir de este. ¿Por qué? Porque la membrana no se los permite. Son proteínas grandes o moléculas con carga que no van a poder salir a través de una barrera fosfolipídica como son las membranas celulares.
Entonces vamos a tener que son dos fuerzas que se oponen una contra otra, que luchan constantemente. ¿Por qué? Por la salida o el flujo de agua, de un lado a otro y viceversa. Si gana la hidrostática, si la hidrostática le gana a la osmótica, el agua sale. Si la osmótica le gana a la hidrostática, el agua entra. Y así es como se van a ir moviendo o intercambiando ese tipo de fuerzas y asimismo la difusión del agua va a ir variando. Entonces, como estaba mencionando aquí, la presión hidrostática expulsa agua del compartimento, la presión osmótica atrae agua al compartimento y la presión osmótica es dada por solutos y proteínas que se encuentran dentro de un compartimento en específico. Estas son las fuerzas de Starling y esto es lo que quiero que tengan bastante en claro para explicar cómo es la formación del líquido sinovial. Muy bien, teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, podremos hablar ya de un aspecto más contextualizado a lo que venimos a aprender, ¿no? Que es la elaboración del líquido sinovial. El líquido sinovial en principio no es más que un ultrafiltrado del plasma. Es decir, que por una diferencia de presiones, tal cual explicamos en el concepto de las fuerzas de Stirling, por una diferencia de presiones, el contenido plasmático, es decir, solutos, glucosa, algunas proteínas pequeñas, algunos gases, van a poder salir del vaso sanguíneo, difundir libremente gracias a una diferencia de presiones, vuelvo a recalcar, y llegar al compartimento sinovial. ¿Gracias a qué? Debería ser gracias a unas fuerzas que busquen atraer el agua o sacar el agua del compartimento intravascular. ¿Esas fuerzas qué son? 1, la presión hidrostática y 2, la presión osmótica. ¿Quién va a dar la presión osmótica en este caso? La presión osmótica la va a dar la misma secreción o los compuestos secretados por la membrana sinovial. Si hacemos un poco de memoria, cuando les comenté la función de los sinoviocitos tipo B, yo les dije, los sinoviocitos tipo B producen ácido hialurónico, que en la imagen está escrito como hialuronano, producen lubricinina y fibronectina. Estos tres componentes se van a quedar dentro del compartimento sinovial, no van a salir de este compartimento. Al no poder salir a través de un compartimento que es permeable al agua y algunos solutos pequeños, ¿cómo qué actuaría? Actuaría como un osmótico, actuaría como una molécula cuya función va a ser la de atraer agua. Entonces, principalmente hablemos del ácido hialurónico, que es el que se va a encontrar en mayor cantidad. Estas moléculas van a actuar como osmóticos y por lo tanto van a estimular que el agua entre al compartimento sinovial. Y bueno, no es solamente el agua, en realidad, como les he dicho, el líquido sinovial no es más que un ultrafiltrado del plasma, es decir, que va a tener los mismos componentes que el plasma, no necesariamente en sus mismas concentraciones, pero sí va a tener componentes en una, por decir así, cualitativamente iguales. Va a tener electrolitos, va a tener glucosa, algunas proteínas pequeñas, va a tener gases, los gases que transporta el vaso sanguíneo, como son el oxígeno, el CO2, algunas proteínas hidrófobas que van a ser también transportadas por el vaso sanguíneo, que son moléculas que pueden pasar a través de estas membranas. Recordemos que la membrana, o mejor dicho, claro, la membrana sinovial es una membrana un poco más permisiva en cuanto al pasaje de sustancias. Entonces permite que pasen algunas sustancias con carga, como pueden ser algunas proteínas pequeñas, etcétera. ¿Debido a qué? A la capacidad porosa que ésta tiene. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos bastante componente osmótico dentro de la cavidad sinovial, dentro del líquido sinovial, y una conformación similar a la que encontraríamos en el plasma sanguíneo, ¿no? Entonces, ¿qué peligro se corre de que este compartimento osmótico siga atrayendo agua dentro del compartimento sinovial? Siga extrayendo agua del vaso sanguíneo. De que esto siga pasando, ¿a qué nos enfrentaríamos? Pues al, al peligro de que el compartimento sinovial se congestione, es decir, se llene de agua, se llene de líquido sinovial. Esto se alejaría de ser beneficioso para la articulación y se volvería en algo nocivo, ¿no? Porque limitaría la capacidad funcional que ésta tenga. Por suerte, nosotros contamos con una estructura de drenaje que va a funcionar en cuanto a una variación de presiones. ¿Y cuál es esa estructura de drenaje? Esa estructura es el vaso linfático. El vaso linfático, por una gradiente de presiones, va a encargarse de que si aumenta la presión dentro de la cavidad sinovial,
rápidamente el líquido excedente va a irse por el vaso linfático y va a llegar de nuevo a la circulación general. Además de esto tenemos también de que el drenaje se puede facilitar por el movimiento, tal cual como está escrito en la diapositiva. El movimiento articular generaría aumentos de presión leve en la articulación y por lo tanto esto se traduce como una gradiente de presiones que generaría rápidamente el drenaje del líquido a través del vaso linfático. El líquido sinovial predominantemente tiene ácido hialurónico. Generalmente tiene menos de 1 mililitro hay menos de 1 mililitro de líquido sinovial por articulación. Pero, por ejemplo, en la rodilla vamos a encontrar, es una de las articulaciones en la que más líquido sinovial vamos a encontrar. Por ejemplo, en la mano, en los interfalángicas, por ejemplo, que es otra articulación sinovial, vamos a encontrar aproximadamente, bueno, como les dije, menos de 1 mililitro de volumen de líquido sinovial. Es un volumen variable, pero generalmente es bastante poco. Vamos a encontrar leucocitos, aproximadamente 200 por milímetro cúbico, que claro, como yo les mencioné, la porosidad misma de la membrana sinovial, de la porosidad misma de los vasos fenestrados que vamos a encontrar en la membrana sinovial, va a permitir una facilidad de las células para poder migrar al compartimento sinovial. Y en caso de inflamación, esto sería mucho más aún. Bien, hablando del aspecto lubricador del líquido sinovial, tendremos de que, bueno, como mencionamos anteriormente, sus aspectos lubricadores son gracias a la secreción de solutos por parte de la membrana sinovial. La lubricación está dada principalmente por dos moléculas, que son la lubricinina y el ácido hialurónico. Pasaremos a hablar de cada una de ellas a continuación. El ácido hialurónico es el más importante, por llamarlo así, del líquido sinovial. ¿Por qué? Por varias razones. En principio va a aglomerarse, es decir, cuando esté en el líquido sinovial va a comenzar a formar aglomerados, lo que va a volver el líquido sinovial más espeso, más viscoso. Esta viscosidad sirve como una especie de lubricante y, bueno, la misma lubricación disminuye las fuerzas de cizallamiento, de roce que existe entre las cartílagos articulares y disminuye también así el posterior desgaste de los mismos. Al actuar como un gel, como un líquido espeso, el líquido sinovial, gracias al ácido hialurónico, también tiene cierto sostén mecánico, es decir, cierto sostén amortiguador, porque en el ejemplo de que uno salte, por ejemplo, en el momento en el cual se separan las articulaciones, los cartílagos articulares se separan un poco, dan cabida que entre este líquido, este gel del líquido sinovial, y en el momento del impacto nuevamente, el líquido sinovial rápidamente actúa como un amortiguador, disipando las fuerzas de tensión o las fuerzas de impacto que se han generado ahí. Es un potente osmótico, como expliqué en el proceso de la formación del líquido sinovial. Y tiene varias características antiinflamatorias, tiene características humorales e inmunitarias, que están descritas a continuación. Inhibe la apoptosis de condrocitos que han sido injuriados, es decir, se encarga de mantener vivo el cartílago cueste lo que cueste, por decirlo de una manera. Es un antiinflamatorio, disminuyendo la cantidad de radicales libres y de prostaglandina E2, que son moléculas meramente inflamatorias. Y bueno, regula la mitosis, la migración, proliferación, más que todo orientado a ámbitos inflamatorios, como por ejemplo la migración de leucocitos en una infección de una articulación sinovial. Todo esto es regulado gracias al ácido hialurónico. Es un regulador de la angiogénesis porque en el caso de que haya un daño a la microvasculatura, el ácido hialurónico es el que se va a encargar de la señalización para la formación de nuevos vasos sanguíneos. Y bueno, modula la fagocitosis realizada por los sinocitos tipo A. Recordemos que los sinocitos tipo A son los macrofágicos, los de origen del macrófago, de la misma línea celular. Y modula la reacción inmune por lo que se ha comentado anteriormente. Y pongo esta imagen puesto que el ácido hialurónico es también de amplio uso en la industria cosmética, ¿no? Por las características que he mencionado, es un potente osmótico, se aglomera en gel, en sustancias viscosas, formando sustancias viscosas, y le da esas características que justamente se busca en la industria en la industria cosmetológica.
La otra molécula secretada para la lubricación es la lubricinina. Esta es una molécula que tiene varios sinónimos como factor de lubricación o proteoglucano 4. Lo curioso de esta molécula es que su misma naturaleza ya la hace lubricante de por sí. No es como el ácido hialurónico que necesita aglomerarse o formar conglomerados para que vuelva viscoso el líquido sinovial y de esta manera sea un lubricante. No. La lubricinina por sí misma, por ser fosfolipídica, tiene esta característica de ser lubricador. Y otra característica de la lubricinina es que no es de producción exclusiva por la membrana sinovial. Es producida también por otras estructuras, entre ellas el condrocito, células tendinias y meniscos, se encargan de secretar lubricinina, puesto que su principal interés es disminuir las fuerzas de cizallamiento y de desgaste a las que están sometidas constantemente. Y por último, podemos pasar ya a las dos últimas características de la membrana sinovial. Una es la de ser soporte nutricio. ¿Por qué? Puesto que la membrana sinovial es bastante porosa, se encuentra en contacto con vasos sanguíneos fenestrados. Esto permite que haya el pasaje libre de nutrientes, de sustancias que son necesarias para el metabolismo celular. Dígase glucosa, dígase algunos aminoácidos, dígase oxígeno. Son moléculas que van a pasar con relativa facilidad a través de la membrana sinovial, a través de las paredes fenestradas del vaso sanguíneo y llegar al líquido sinovial. Este líquido sinovial baña a los cartílagos avasculares, a los condrocitos principalmente, y los condrocitos se van a ver, como no tienen un vaso sanguíneo que los nutra directamente, van a poder obtener estos nutrientes gracias al líquido sinovial que los baña. Entonces de esta manera el cartílago se va a poder nutrir y va a poder sobrevivir a lo largo de los tiempos. Y por último, la de defensa, que es una característica que he ido mencionando a lo largo de toda la clase. Una última característica por mencionar es que por el mismo hecho de que la membrana sinovial es porosa, es como quien diría, es bastante permisiva en cuanto al pasaje de sustancias, también es permisiva en cuanto al pasaje de células. Entonces, en el caso de alguna infección o inflamación, los leucocitos, los glóbulos blancos, hablando de una manera más general, van a poder pasar del compartimento intravascular al tejido, es decir, al compartimento sinovial, y por lo tanto combatir alguna infección que se dé en ese caso. Bueno, eso es todo lo que corresponde a lo más importante respecto a la fisiología de la membrana sinovial. Espero que les haya servido y muchas gracias.